digamos, una visión acerca del campo social, donde la masculinidad, que de algún modo constituyó durante siglos el sujeto hegemónico, el sujeto idealizado por los grupos humanos, el varón dominante, ha sido un héroe cultural, pero en este momento atraviesa por un periodo de enorme descrédito y fuertes cuestionamientos al advertirse los aspectos opresivos implícitos en la dominación social masculina. Y en contraposición, la figura de las mujeres tradicionalmente subalternizadas, de la cual quedan profundas huellas en las subjetividades femeninas, en este momento surgen como una nueva esperanza cultural para todos y todas. Y la diversidad sexual, antes oculta o perseguida, adquiere hoy día un protagonismo cultural que nunca antes se había visto, por lo menos no en Occidente. Sobre esta base, en ese artículo, lo que hago es relacionar algunas transformaciones que existen respecto de los conceptos que utilizamos en este campo de estudios, de las herramientas teóricas que utilizamos, porque entiendo que los conceptos teóricos siempre emergen de condiciones culturales en las cuales son creados. Entonces eso explica que en este momento el binarismo con el que se iniciaron los estudios de género, donde se planteaba una polaridad homogénea al interior de cada una de las categorías entre lo masculino y lo femenino, en este momento está dando lugar a un registro de la diversidad de conformaciones deseantes e identitarias. Digamos, este cuestionamiento del binarismo incluso, digamos, abarca la obra de psicoanalistas tan destacados y a los que debemos tanto, como Jean Laplanche, por ejemplo, el cual ha tenido, digamos, la ingenuidad, podría yo decir, de explicar la tendencia a considerar que, digamos, la sexualidad se organiza sobre la base de la polaridad fálico-castrado, relacionándolo con el auge de la bipedestación en la especie y el hecho de que los genitales femeninos dejaron de ser visibles para los machos de la especie. Creo que este argumento busca todavía alguna apoyatura biológica, digamos, en el orden simbólico prevalente, y en cambio me ha parecido a mí que la organización, digamos, infantil de la diferencia sexuada en fálico castrado obedece, por supuesto, a la dominación social masculina y a la prevalencia de un androcentrismo ingenuo propio de los niños varones en los primeros periodos de su vida. De modo que, bueno, he desarrollado algunos aspectos de las herramientas teóricas que utilizamos para finalmente referirme a cuestiones éticas que me parece que en este momento son muy de importancia central, porque si bien ha habido, como les diría, un auge libertario y una especie de alegría compartida por el proceso de ganar libertades para todos, en esa euforia libertaria se han deslizado muchas veces transgresiones éticas que desde mi punto de vista no son compartidas, tales como la promoción de la sexualidad intergeneracional con menores y, digamos, también otro tipo de, digamos, como la instrumentación de los cuerpos a través de la prostitución o de las nuevas tecnologías reproductivas. Desde mi punto de vista, sería bueno llegar a acuerdos respecto de que los cuerpos, sobre todo los cuerpos femeninos que han sido siempre reificados, no se venden ni se alquilan. Con esta propuesta he buscado lograr algún punto de acuerdo dentro de este campo tan diverso respecto de estas cuestiones éticas. Bueno, muy bien, les agradezco entonces la atención y ahora vamos a escuchar la intervención de Facundo Blecher, el otro co-compilador de esta obra. Bueno, buenas noches a todos y gracias por acompañarnos en esta primera presentación virtual
de nuestro libro. Como decía Irene, tuve el enorme placer de co-compilar junto con ella y luego contar con el apoyo inestimable de nuestra editora, Marcela Pereira, que también dará algunas palabras al final, de manera tal de que en un contexto que ya era adverso y que hoy pareciera tornarse aún un tanto más adverso y ominoso, podemos festejar y celebrar con ustedes la salida de este libro que, como conversábamos anteriormente con Irene Friedman, que hoy está de viaje y no puede acompañarnos, pero es una de las autoras también que escriben este libro, constituye realmente en nuestro contexto presente un acto indudablemente de resistencia, no solamente en términos teóricos, sino también en términos ético-políticos. En ese sentido, la publicación del libro y su presentación constituye, y más para quienes estamos en Argentina atravesando estas vicisitudes históricas, un verdadero gesto ético-político que me interesa resaltar. Además de, como cocompilador, la calidad de la producción de los colegas que han participado del libro, ofreciendo de algún modo, como digo en el prólogo, una cartografía actualizada de cuáles son los debates, los desarrollos y la producción psicoanalítica en este campo de interpelaciones que conocemos como psicoanálisis con perspectiva de géneros y diversidades. Respecto de la dinámica, vamos a ir brevemente presentando cada uno de los autores un breve comentario respecto a su capítulo que esperamos que estimule a su lectura, que pueda generar también intercambio, preguntas y debate que dejaremos para la segunda parte de este encuentro. Primero haremos una pequeña presentación cada uno de nosotros y luego tendremos ocasión para preguntas, intercambios, para lo cual les solicitamos que puedan ir incluyendo sus comentarios o preguntas en el chat y quienes quieran hacer alguna participación oral, que coloquen en el chat su nombre para que podamos ordenarlo de una forma más prolija. Respecto de mi capítulo, que es el que, por una cuestión azarosa, que es el ordenamiento de la presentación de los trabajos en las jornadas, abre el libro y que lleva por título Sexualidades y géneros en fuga, lo que me ha interesado plantear es algunas cuestiones relativas, por un lado, aspectos que ya he venido trabajando respecto de la relación entre psicoanálisis y disidencias sexuales, particularmente tratando de aportar a pensar, por un lado, cuáles son las transformaciones en los procesos de producción de subjetividad sexuada y de qué manera esas nuevas experiencias, esos nuevos emplazamientos identificatorios, esos nuevos modos de posicionarse respecto de sí misma y del mundo, de las subjetividades actuales, van de algún modo estableciendo puntos de fuga con respecto a los estereotipos, los cánones y todo el aparato tradicional de normativización. En ese sentido, creo que todos tenemos claramente la impresión de que en el campo de las sexualidades, los géneros y las sexuaciones emergen una serie de experiencias existenciarios, posiciones identificatorias que de algún modo desquician una suerte de parámetros con los cuales hasta ahora se han forjado las subjetividades y que es preciso que como psicoanalistas podamos o introducir alguna clase de reflexión con relación a esas transformaciones, sin escándalo, sin horror, sino advirtiendo justamente en qué medida esos puntos de fuga de las subjetividades van ampliando los horizontes de existencia y de realización humana. En ese sentido, yo recogía y comparto muy brevemente una pregunta que a mí me parece pertinente y que de algún modo vectorizó el capítulo, que es una pregunta de Didier Eribon, que dice, ¿tiene todavía el psicoanálisis algo que decirnos en este momento de conmoción histórica en que los minoritarios han tomado la palabra para cuestionar las instituciones y las exclusiones que producen y se han propuesto inventar otras formas de relación entre individuos, otros modos de sociabilidad, otras maneras de ser uno mismo y vivir con los demás?
Esa es de algún modo la pregunta que yo intento aproximar en términos de alguna respuesta con relación a qué psicoanálisis me parece que podría estar a la altura de decir algo que sea interesante, productivo respecto de estas formas de subjetivaciones actuales que se pluralizan, se deslocalizan y derivan, y de algún modo me interesa también poder someter a crítica una serie de discursos de cierto psicoanálisis, quizá más tradicional, que está más caracterizado por el empuje a la norma, por la cis-heteronormatividad, por una cierta matriz binaria, que va produciendo de algún modo un reforzamiento de la epistemología de la diferencia sexual, como la ha llamado Preciado, y que tiene indudablemente efectos, sobre todo en términos de una suerte de retórica del closet. Para eso me propuse también retomar algunos ejes metapsicológicos respecto del entramado identificatorio, en un contexto donde, como sabemos, la categoría misma de identidad está en crisis y las subjetividades parecen presentar modos de emplazamiento que fracturan las identidades, por lo menos tal como las pensamos hasta ahora, bajo formas más cristalizadas, monolíticas, fijas y mineralizadas. En esa dirección va mi aporte y espero que junto con las contribuciones de mis compañeros del foro resulten estimulantes para ustedes. Y ahora le damos la palabra a Jorge Reiter. Hola, gracias. Espera un segundo que acá tengo un eco. Bueno, hablaré de mi artículo en el libro que tuvieron la gentileza de aceptarlo, si bien es más breve de lo que se suponía. El artículo le puse de título Diverso, Inverso, Perverso. Eh, es una serie no homogénea, no, porque justamente, digamos, lo que estoy tratando de pensar en este artículo es el vínculo de, o cómo pensar en el campo del psicoanálisis la diferencia, ¿no? Con la complejidad que tiene pensar la diferencia, ya que no, si algo es completamente diferente, no lo podemos pensar. Ahora, el riesgo que hay, yo señalo acá dos riesgos, ¿no? Uno es pensar la diferencia como falla, o como desviación, o sea, no como diferente, sino respecto de un parámetro. Y el otro riesgo es pensar la diferencia como lo mismo, ¿no? Y creo que ahí, digamos, es difícil sortear ese escollo de cómo pensar las diferencias, digamos, sosteniendo, digamos, una diferencia, sosteniendo que no son lugares iguales. Ahí yo ponía un ejemplo de un analizante mío que le quería explicar, un analizante que se autopercibe como gay, le quería explicar a sus amigos no gays cosas que tenían que ver con su posición de gay, que por supuesto no es una posición esencial, digamos, pero sí es una posición política que tiene efectos muy fuertes, y con la mejor intención, los amigos de mi analizante le decían, ah, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Y mi analizante se sentía muy solo porque sentía que no podía hacerles entender que no era lo mismo, aunque pareciera en algún sentido lo mismo. Ahora, como este libro, ¿no? No sé, creo que todos tenemos la impresión que es un libro que en un punto cada artículo podría dialogar con otro, con los otros artículos. Realmente en ese sentido está muy, muy bueno. Quería traer algo del texto de Paco, de Paco Anguiano, donde él se plantea, digamos, una pregunta que atraviesa bastante el libro, ¿no? Que es, ¿cómo responde el psicoanálisis ante discursos que no son solo teóricos, ¿no? Que muchas veces provienen al activismo, lo cual quiere decir que provienen de puntos de enunciación muy situados políticamente, ¿no? Y Paco se hacía una pregunta que yo podría compartir totalmente, ¿no? Porque se preguntaba, o sea, se las leo, dice...
se preguntaba por qué muchas veces estos discursos cuestan, digamos, de ser escuchados, de ser, de que se arme un diálogo verdadero desde ciertas posiciones psicoanalíticas. Entonces hace esta pregunta que me parece está súper bien hecha, Paco, ¿no? Dice, ¿será que fue descalificado? ¿No? Se refiere a todos los discursos, digamos, que vienen del campo de lo que él en general decide llamarlo queer, ¿no? Por provenir precisamente de sus portavoces, como diría Freud, y no de discursos científicos o propiamente psicoanalíticos. Esa pregunta es súper interesante, ¿no? Porque justamente plantea el tema que yo planteo también en mi artículo, de los puntos de enunciación, ¿no? Porque ya es suponer que una cosa es el discurso científico y que tiene entonces ciertos sujetos legitimados y que estos portavoces, digamos, quedarían por al menos puestos en cuestión en su posibilidad de producir un discurso científico, entendido por científico un discurso racional, un discurso legitimado. Ahora cuando estuve en México, que acabo de llegar el domingo, me hicieron llegar un libro que lamentablemente está agotado. El autor es amigo mío y por eso tengo un ejemplar, pero que el título podría perfectamente ser un subtítulo de mi propio capítulo. Se llama, obviamente está parafraseando a Spivak, ¿no? ¿Puede hablar el maricón? No sé si se llega a ver, ¿no? Pero de alguna manera mi artículo va por ahí. Y solo voy a decir esto y ya termino para no hacerlo muy largo, ¿no? Me detengo, creo que en esto sigo una tradición psicoanalítica, ¿no? Me detengo en una afirmación, digamos, que aparece en tres ensayos muy al pasar, ¿no? Como una especie de cosa evidente, de cosa que yo he leído infinidad de veces y no lo había leído hasta que un día lo leí, donde Freud, no lo voy a leer literal, pero dice algo así como, ay, los lectores se van a sorprender al enterarse que hay hombres a los que les gustan los hombres, incluso hay mujeres a las que les gustan las mujeres. ¿No? Entonces, lo que yo me preguntaba ahí no es solo el tema de la enunciación legitimada, sino cuál es el campo imaginario, ¿no? de los lectores de ese texto. Digamos, todas las personas gays, lesbianas, ni hablo de las personas trans, en esa sola frase hemos sido borrados como posibles lectores. O sea, no solo se dice cosas espantosas sobre nosotros como desviados, aberrantes, perversos, sino que además se nos excluye del campo, ¿no? de la interlocución con ese discurso. O sea, no solo no podemos producir un saber, tampoco, digamos, somos unos legítimos interlocutores. Y lo último que digo, ¿no? Otra vez, no creo que hubiese ninguna intención violenta en Freud. Digamos, una de las cosas que creo que trato de ubicar en el artículo es mostrar que la violencia muchísimas veces no es intencional, pero no por ello es menos violenta. Bueno, gracias, no los aburro más. Continuemos. Muchas gracias, Jorge. Y ahora vamos a escuchar a Débora Tasker. Bueno, estoy muy contenta de que estemos presentando un nuevo libro del foro. Es una alegría muy grande. Es el tercero. Bueno, espero que haya muchos más. Y bueno, mi capítulo en el libro se pregunta y trata de responder una pregunta que fue la base del panel. Yo cerré ese panel con Facundo y con Jorge. Mi capítulo se llama Psicoanálisis y Género hoy, interpelaciones teóricas e interpelaciones generacionales. Y un poco quise jugar con estas dos cuestiones, ¿no? Dentro de lo generacional puse lo teórico, pero también lo político. Y ahí me parece que una pregunta que atravesó el panel y que atraviesa el artículo que escribí, es de qué hablamos hoy cuando decimos psicoanálisis y género. Y en ese sentido, creo que hablamos de muchas cosas, hablamos de muchas cosas a la vez y que también no todos estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Eh, y creo que hay intersecciones de diferentes escuelas psicoanalíticas, también de diferentes tradiciones, ¿no? Que hoy abrevan en el género o los géneros, el feminismo, los estudios de las masculinidades y los estudios queer, por lo menos para definir algunas corrientes, pero además de la parte académica, digamos, las líneas académicas son las militancias, ¿no? Que provienen de dichos movimientos, un poco Jorge lo planteó, y además de los desarrollos académicos.
Y en todo esto también está la cuestión de quiénes pueden hablar, ¿no? Se fue colocado y quiénes se supone que son interlocutores. A mí me interesó en el capítulo, y bueno, en la ponencia y en el capítulo que derivó, hacer una cartografía desde el presente de esas derivas, ¿no? En nuestro territorio, que probablemente si esto hubiera sido escrito en otro lado, quizás hubiera sido otro el desarrollo. Y incluyo la perspectiva generacional en lo que estoy trabajando, primero para contar lo que yo recibí, ¿no? Mis propias marcas generacionales en el pensamiento y en la acción, para luego pensar el diálogo, pero también la tensión con las nuevas generaciones en el campo. No es solo diálogo, sino que también hay cuestiones de mucha confrontación y de tensión. Y ahí ubico algunas insistencias de mi capítulo, ¿no? Yo creo que tiene sentido y es necesario seguir hablando aún de mujeres. Creo que tiene sentido y es aún necesario seguir hablando de varones, pero todo esto lejos de las esencias y de las estructuras y mucho más cerca de la autopercepción y de cómo somos leídos y leídas por las demás personas. Y tiene sentido y es necesario incorporar las hibrideces, las disidencias y tránsitos identitarios y sexuales que cada vez tienen fronteras más porosas, ¿sí? Me parece que esto es parte también de lo que hay que poder alojar. Y todo esto desde una perspectiva que deconstruya lo normativo y lo hegemónico y que sea realmente interseccional. Pero que también, porque estamos hablando de psicoanálisis, que tenga en cuenta cómo todo esto funciona en el terreno de lo psíquico, ¿sí? Con toda su complejidad. Y voy a elegir de todo lo que está en mi capítulo, algo que me parece que tiene una actualidad muy importante, que es un grupo que no hemos podido definir y estudiar mejor aún, que son los varones no deconstruidos y los deconstruidos también, interpelados y en convivencia con el feminismo de masas, ¿no? Más aún en un momento de auge del individualismo feroz. Y me parece que parte de lo que hemos trabajado es un análisis previo a esto, previo a esta intervención y a esta hibridez, ¿no? Y me parece que, digo, tiene actualidad porque algo de digamos, de este revanchismo que estamos viviendo en estos últimos tiempos es algo que no lo pudimos captar y que se nos escapó la tortuga. O sea, teníamos alguna percepción de algunas cuestiones, pero no de la ferocidad que esto estaba teniendo y del revanchismo que está teniendo y que y además de, no me quiero exceder porque no está en el capítulo, pero de una interpelación que las derechas están haciendo de estos varones. Y todo esto no para seguir haciéndose cargo de los varones, ¿sí? Sino para entender las mutaciones y los efectos de estos cambios antes de que se nos venga totalmente en contra y sea imposible construir un porvenir en común, ¿no? Que ya sea muy tarde. Bueno, esto es algo de lo que escribí, hay muchas otras cosas más, pero es lo que elegí compartir con ustedes en esta presentación. Espero que genere algún interés. Muchas gracias. Gracias, Débora. Y pasamos ahora a Mabel Burín. Bueno, muchas gracias. Como nos pidieron que utilicemos solo 3 minutos para nuestras presentaciones, 3 minutos, 3 aspectos de mi capítulo. En primer lugar, quiero comentarles el contexto de elaboración del tema que presento en este artículo. El artículo se llama Género y Subjetividad, reflexiones sobre mujeres mayores, el repertorio deseante puesto en cuestión. Y entonces aquí desarrollo algunas hipótesis interpretativas
cuyo eje central se refiere a las mujeres mayores, siguiendo una antigua inquietud que comencé a desplegar en los años 70 del siglo pasado, ¿no? Con los estudios acerca de mujeres de mediana edad. Esto comenzó con una publicación que hice en la revista Actualidad Psicológica en 1973. Y estas también son reflexiones a partir de hablar desde los márgenes, por formar parte de un grupo de gente de edad avanzada, sobre lo cual en este artículo quiero problematizar. Y en este punto me refiero a grupos caracterizados como minorías intensas, colectivos poco numerosos, pero significativos a la hora de hacer escuchar su voz. El artículo que presento aquí ya fue expuesto con algunas variantes en otras oportunidades, en seminarios, en congresos, en publicaciones, con distintos estilos argumentativos. Por ejemplo, en el 2020 lo escribí en la sección Psicología del periódico Página 12, con un estilo más bien descriptivo. Y el último fue en junio de este año, que lo publiqué como modelos teórico-clínicos psicoanalíticos en una revista española que se llama Aperturas Psicoanalíticas. Y mi intención en todas esas oportunidades es atravesar con la perspectiva de género lo que caracterizo como la ampliación del repertorio deseante de las mujeres de mayor edad. Un segundo ítem que quiero plantear, que en este artículo destaco algo acerca del cuerpo como el gran protagonista en la vida de las personas de este grupo etario. Y una pregunta clásica que se hacen las mujeres, nos hacemos las mujeres de esta edad, que es ¿qué le ha pasado a mi cuerpo? También no voy a avanzar demasiado en esto porque es muy amplio, pero también expongo colectivos poco estudiados, como por ejemplo los modos de envejecimiento en parejas de personas de los grupos LGTBI+, y vuelvo a presentar el ejemplo clínico de una terapia de mujeres lesbianas, una terapia que se extendió por casi 20 años. Ellas comenzaron su terapia conmigo como pareja cuando tenían entre 55 y 60 años, y se extendió hasta que empezó la pandemia y que hubo que, con la restricción de la presencialidad, dejaron de venir a atenderse. Seguimos muy poco tiempo después por Zoom, y eran sesiones quincenales. Bueno, y había muchas intermitencias en esos 20 años porque ellas viajaban mucho por sus actividades laborales y de cierta militancia académica. Ellas pertenecían al campo académico. Y en esta línea también describo que son las condiciones de vida de las así llamadas élites académicas, élites profesionales, con recursos que marcan privilegios en cuanto a su visibilidad, su sociabilidad, su inserción laboral, en relación con otros grupos de este colectivo que pueden estar en condiciones menos favorecidas. Y también condiciones de vida de parejas no heterosexuales convencionales y de gente de edades avanzadas, en contextos desfavorecidos desde el punto de vista socioeconómico y educativo en algunas provincias del interior de Argentina. Mi intención fue no solo visibilizar estas modalidades de emparejamiento, sino también de interrogarnos si hay algún aporte específico que nos puedan brindar, o bien si tienen rasgos diferenciales a las tan estudiadas parejas heterosexuales clásicas en sus modos de envejecimiento. Y finalmente, propongo estar alerta ante lo que caractericé como el rearme patriarcal y los movimientos antigénero en América Latina, que cobran un matiz diferencial a lo que sucede en otras regiones, como por ejemplo en Europa. Y destaco en este artículo las estrategias de construir en estos grupos antigénero, de construir un estado de pánico moral para quienes están en esta pasmosa actualidad que estamos viviendo,
se denominan a sí mismos gente de bien, que es lo que estuvimos escuchando en los discursos recientes aquí en Argentina. Y entonces, bueno, cobra otra actualidad aquello que planteé hace un año en estas jornadas, porque, bueno, a mí me agarré el pasmo, pero bueno, tiene un efecto de, como digo, de pasmosa actualidad en este momento. Bueno, esto es lo que quería plantearles. Tal vez. Bueno, muchas gracias, Mabel. Irene Friedman no está presente, pero Facundo va a hacer un breve comentario sobre su trabajo. Pensaba recién escuchándola a Mabel que de alguna u otra manera todos los capítulos se resignifican de una manera muy particular a partir de la encrucijada histórica en la que nos encontramos ahora, y que particularmente pensaba que el capítulo de Irene Friedman, que lleva por título Femicidios, los emprendedores del odio, también es un capítulo que funciona como una suerte de articulador para pensar muchos de los efectos que ya venimos padeciendo, pero que a partir de las vicisitudes políticas de las últimas semanas y el horizonte que se avisora en el porvenir, resultan aún más inquietantes. En este capítulo, Irene, que recoge, como todos sabemos, una muy nutrida y rigurosa experiencia, tanto en la asistencia como en la supervisión y el acompañamiento de víctimas de las violencias, fundamentalmente mujeres víctimas de violencias de género, pero también el asesoramiento a equipos, a dispositivos territoriales y a otros circuitos de asistencia, parte de una pregunta que me parece sumamente pertinente, que es la que muchas veces se plantea cuando nos aproximamos a este tipo de situaciones, que es si hay más violencia de género contra las mujeres o si se visibiliza más. Y de un modo, a mi modo de ver, muy inteligente, Irene modifica la pregunta y plantea que más bien habría que preguntarse cómo se manifiesta la violencia contra las mujeres en esta etapa de neoliberalismo salvaje y depredador. Es decir, correr de algún modo el eje de la interpelación y introducir cuáles son las coordenadas históricas desde las cuales se puede pensar con nuevas herramientas conceptuales las formas con las cuales emergen las acciones femicidas en la contemporaneidad. En ese sentido, solamente les comparto un par de las ideas que a mí me han parecido más interesantes. Todo el artículo lo es, y conocemos también la producción muy inteligente y comprometida de Irene sobre este tema, y que de algún modo se inscribe en su producción previa, sobre todo en los dos libros anteriores, Violencia de Género y Psicoanálisis, Agonías Impensables, y Trabajando en Violencia de Género. Y de algún modo este texto avanza todavía más allá de lo que ella ha planteado hasta aquí, señalando por un lado una idea sumamente potente desde mi punto de vista, que es que la violencia contra las mujeres opera como una máquina ventrílocua que lo que hace es develar tanto las relaciones entre los géneros como el momento histórico, económico y social. Y en ese sentido nos propone interrogarnos respecto de las representaciones sobre la masculinidad hegemónica, porque ella advierte que ciertos estereotipos que se han forjado tratando de reforzar la representación de una masculinidad hegemónica en la cual las violencias de género se inscribirían en términos de propiciar una pertenencia al grupo de los muchachos, al club de los varones, como una forma de reforzamiento de esas formas, podríamos decir, arquetípicas de la masculinidad, tiene que ser pensada también con mayor profundidad en este contexto, planteando que ya no se trata solo de la pertenencia a No un me colectivo. importa, lo quiero ver. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, a un colectivo, que sería el colectivo de los varones, sino que en el contexto de las luchas feministas contemporáneas, los femicidios se inscriben o tienen que ser leídos también en el marco de un incremento de la cultura y de los discursos del odio.
creo que en este tiempo que hemos atravesado y en lo que venimos escuchando y en lo que sigue proyectándose a futuro, evidentemente los discursos del odio están en primer plano, se esbozan o se formulan sin ningún tipo de tapujo. Irene, de algún modo, propone una interpretación en la cual, como ella señala, los femicidios también tienen que ser leídos en esa clave, en una clave en la cual, según ella sostiene, ya no se trata de la maté porque era mía o la maté porque no era mía, sino que la mato porque soy libre de hacerlo, y en este sentido coloca o hace confluir estos discursos del odio con un nuevo perfilamiento, podríamos decir, de ciertas masculinidades para las cuales todo está permitido, y eso se encuentra en sintonía con una propuesta libertaria propia del neoliberalismo feroz contemporáneo, que lo tenemos claramente a la vista, en la cual esos varones femicidas quedan de algún modo localizados en una suerte de estado de excepción, encarnando una ley omnímoda. Por esa razón, ella recoge esta imagen del emprendedor, ¿no? El que va por su propia cuenta, el que se considera un individuo exclusivamente libre, absolutamente desamarrado del lazo social y por tanto también desprovisto de un horizonte ético de articuladores en términos de legalidades colectivas. Y para terminar simplemente con esta invitación a leer también el capítulo de Irene, la cito directamente. Ella dice: es por eso, es decir, por estas transformaciones, que tenemos que analizar estas prácticas de violencia y los femicidios a los que estamos asistiendo desde otra perspectiva. Actualmente podríamos pensar en estos como representaciones, como escenificaciones a ultranza de la noción de emprendedores, de esos sujetos que se asumen como dueños de una ley que los autoriza a llevar a cabo cualquier acción para conseguir su deseo, donde no hay ninguna norma o regulación que sea aceptada y mucho menos una legalidad que contemple al otro porque es vivenciada como opresora. Estos emprendedores del odio llevan a cabo asesinatos ya no solamente para salvaguardar su representación poderosa, sino porque sienten que pueden hacer lo que quieren porque ya no hay red de contención ni legalidades. Se mata porque sí en una lógica de emprendedor de la muerte. Bueno, muchas gracias, Facundo, y entonces le damos la palabra a Patricia Alcolombre. Bueno, muchas gracias, Irene. Bueno, me sumo a la alegría y lo que significa la celebración de un nuevo libro de psicoanálisis y género, editado por Entre Ideas. Bueno, el capítulo que escribí es acerca del deseo de hijo en los varones y su construcción en torno a la masculinidad. Una paciente llega a su sesión y cuenta que su marido, que iba todo un día fijo a la semana en su reunión con amigos, relata que cuando él llega a la noche le cuenta que uno de sus amigos llegó con su hijita, un bebé, a la reunión y le dice: Juan vino muy madre hoy, ¿sabes? Y esta frase, vino muy madre, está en línea también con lo que planteaba Jorge Reiter en el sentido de lo no homogéneo, de lo que hay que construir, que es que no hay una palabra para mencionar o para nombrar a los varones en las tareas de crianza, ya que el deseo de hijo, además como psicoanalista, si uno dice deseo de hijo, automáticamente piensa en el complejo de la resolución del complejo de Edipo en la mujer en su versión más tradicional. Entonces, uno de los ejes de este trabajo, que es una investigación, es mi tesis doctoral, es hasta qué punto la feminización de este deseo de hijo en los varones, ¿no? Ser un varón muy madre en las tareas de cuidado, o su homologación con aspectos homosexuales como única resolución, vinculado al Edipo negativo, no ha constituido un prejuicio de género
y una barrera para pensar este deseo y su análisis desde la masculinidad. En este sentido, coincido con lo que postuló Silvia Bleichmar, referido a la deuda del psicoanálisis con los varones por haber interpretado sistemáticamente todo aquello vinculado con el Edipo negativo, ¿no?, entre comillas, como aspectos homosexuales. El interés en este tema parte de la observación clínica en los años 90 de varones que consultan por temáticas reproductivas, básicamente esterilidad e infertilidad, las parentalidades contemporáneas, hetero, homo y monoparentales, y las nuevas masculinidades. Este es como el trípode. Partí de la hipótesis que el deseo de hijo en los varones posee una especificidad propia desde la masculinidad, y es un deseo cuya comprensión excede las concepciones teóricas que lo explican desde la femineidad, y encontraría apoyo en los resultados obtenidos en esta investigación. No es universal, es situado. A partir de los resultados obtenidos, seleccioné, porque tenemos un tiempo muy corto, pero es a modo de presentar el trabajo, el aspecto más relevante de la investigación, que estuvo presente en toda la muestra, fue la expectativa de ser un padre presente en la crianza, que estuvo vinculado, por un lado, con una crítica a la relación vivida con su propio padre, padre ausente, padre que llegaba a la noche, digamos, algunos lo describían como una paternidad desdibujada o tercerizada por la madre. Y por otro lado, otro de los elementos, hay muchos, pero quiero destacar este otro, es que me sorprendió también, fue un hallazgo, es, digamos, que señalan la poca valoración, es una crítica a la poca valoración social del rol paterno en las políticas públicas, referida a las licencias por paternidad, que conocemos todos que hay una ley que está en proceso, pero que en la realidad tienen 2 o 3 días nada más posteriormente al parto de su hijo. El segundo elemento relevante de la investigación fue el rol de los intercambios entre pares, poder hablar de sus experiencias y sus emociones acerca de los hijos entre amigos, y esto, digamos, para sintetizarlo, da cuenta del silenciamiento presente en las generaciones anteriores, que han tenido padres con un rol desdibujado o tercerizado, lo que también Mabel Burin describió como el padre a distancia. Entonces, lo que aparece es como una gran necesidad de ser escuchados y de hablar entre pares, de tener espacios propios. Y el tercer elemento que, digamos, que elegí para este ratito que tenemos, y como modo también de mostrar los hallazgos que para mí son los más importantes, lo constituyeron los recuerdos de la infancia de varios de los entrevistados, porque bueno, el objetivo era dar voz a los varones, que los varones hablaran en primera persona de sus experiencias, que planteaban que en sus infancias se imaginaban teniendo hijos, que cuando fueran grandes iban a tener hijos. Y uno de ellos decía que siempre lo tuvo como idea, y que su mamá le contaba que cuando era chico decía que quería tener 11 hijos. Digamos, son cuestiones que, digamos, lo mismo con la problemática del aborto, en fin, es bastante más extenso el tema, ¿no? Pero bueno, son testimonios que resultan relevantes para la clínica, ya que plantean un factor subyacente, vinculado, que es muy importante, con la identificación de los varones con el deseo de hijo de la madre. Que esto nos lleva al territorio del predipo ausente en la obra freudiana, que Thomas Stoller, Grinson y tantos otros autores. Es un deseo activo y son entonces identificaciones con la madre en el predipo. Entonces, en este sentido, y siguiendo con esta idea de lo no homogéneo, ¿no? La lógica, por fuera de la lógica de lo uno, ¿no? De lo universal, el concepto de deseo en esta población está complejizado y significado por distintos y diversos desarrollos subjetivos, como son expectativas, presencia, intercambios entre pares, relación con su propio padre, recuerdos, registros narcisistas, fantasías,
juicios valorativos, entre otros. Entonces, esta modalidad de referir el deseo de hijo da cuenta de un deseo plural que se construye, este es otro de los términos importantes que está en el título del trabajo, la construcción, que se construye en torno a la masculinidad a partir de la identificación con los deseos activos de la madre. A diferencia de las ideas del psicoanálisis inicial, de las perspectivas iniciales, que lo planteaban como aspectos femeninos. Entonces, y por último, señalar que la población estudiada, a partir de otros elementos que no me voy a referir ahora, se plantea una desgenerización a partir de la perspectiva crítica de los modelos tradicionales de paternidad que van desde el rol tradicional, el varón hegemónico, hacia los modelos innovadores. Y voy a agregar algo que no iba a agregar, pero a partir de lo que traías, Facundo, también lo que surgió, que es interesante, es también como un sistema de vigilancia intragénero, de crítica hacia los modelos innovadores. Por ejemplo, cuando había uno de ellos que se iba a vivir con su novia, lo perdemos. Digo, que también hay cuestiones que circulan y tensiones intragénero. Bueno, hasta aquí como para contar un poco acerca de mi capítulo. Bueno, gracias, Patricia. Le damos la palabra ahora a Juan Carlos Volnovich. Bueno, como bien lo dice su título, el libro trata acerca del impacto de los feminismos en los discursos psicoanalíticos. El impacto de los feminismos y de las subjetividades en los discursos psicoanalíticos. En este libro cohabitamos los autores que más lejos hemos llegado en estas cuestiones, que más hemos avanzado en el camino de lo que ha dado en llamarse las nuevas subjetividades. Yo, por mi parte, en el capítulo que me corresponde, he tratado de darle un carácter testimonial a ese texto que fue conferencia en las 15ª Jornadas del Foro. Claro está que desde entonces y hasta ahora, desde las jornadas hasta ahora, han pasado cosas. Desde entonces y hasta ahora han pasado cosas, y en estos momentos, cuando el sistema nos muestra su lado más cruel, más siniestro, esa vanguardia que encarnamos se ha convertido en blanco privilegiado de un proyecto destinado a suprimirlo. Por eso mismo, revisando ahora lo que escribí entonces, puedo afirmar no solo la vigencia de lo que allí planteaba, sino también la necesidad de convertir el pensamiento crítico en instrumento definitivo para ganarle a la desesperanza y al arrasamiento subjetivo que es la intención manifiesta del poder. También la situación analítica puede abrir una brecha entre el sujeto y las ofertas de identificación mortífera que el poder propone, para que algo del deseo en esa brecha, algo del deseo circule por ese espacio vacío. Con esto quiero decir que confío en el futuro, no en un futuro que se reduzca en el mejor de los casos a resistir, sino en un futuro que haga de la producción teórica y de la creatividad su virtud mayor. Confío en un psicoanálisis articulado con el feminismo, un psicoanálisis que trascienda los límites de la cultura represiva. No los psicoanálisis adaptacionistas que tienden a silenciar todo aquello que ponga en riesgo lo instituido. No los psicoanálisis que condenan la homosexualidad como imposturas perversas y clausuran las transidentidades como psicosis, resultado de la forfusión del nombre del Padre. Confío en el psicoanálisis que descansa en las nuevas generaciones de psicoanalistas informales, en quienes habitan las trincheras, en quienes nutren la frontera. Confío
en la potente producción asistemática, desprolija, irreverente de los psicoanalistas informales. A ellos y a ellas está destinado este libro, y ojalá que puedan usarlo como refugio, como balsa salvavidas, como estímulo para seguir avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Juan Carlos. Y ahora tengo el gusto de presentar a quien fue acreedora al primer premio de los trabajos libres, María Gabriela Córdoba. Bueno, muchas gracias, Irene, por tan cálida presentación. Para mí es un honor formar parte de este espacio con muchos de mis maestros, maestras que están aquí. Así que bueno, mi capítulo, que se llama Afectos y Masculinidad, una interpelación con enfoque de género, se centra en esta idea de que la educación, según los valores culturales patriarcales, ha exigido a los varones el dominio de los afectos para poder vivir en la sociedad, obviamente, salvo en periodos en que un cierto descontrol es autorizado, por ejemplo, durante el Mundial de Fútbol. Entonces, lo que empecé a observar en todas mis investigaciones, que comenzó con la doctoral, era una especie de ortopedia corporal y comportamental en ellos, porque el guión de masculinidad les recuerda que siempre deben ser valientes y no deben llorar, por lo que crean una especie de barrera de contención para la expresión afectiva. Y esto también está acompañado de ojos vigilantes que constantemente los retrotraen a esta lógica. Y cada vez que crecen es más severo ese control, que después es reemplazado por un autocontrol, ¿sí? Como en la propaganda de Fernet, donde están los varones que dice 1 de cada 10 es gay, y se empiezan a mirar qué elementos los podía descubrir, ¿no? Entonces, acá vemos cómo el miedo y la culpa vigilan el correcto funcionamiento de la masculinidad desde el interior del sujeto. Y así ya ese poder es más efectivo que el del disciplinamiento social, ¿no? Porque constantemente tienen que afirmar estas fronteras que se ha establecido con lo femenino y lo disidente del binarismo. Y yo me empecé a preguntar qué sucede con la expresión afectiva en los varones. Porque si el estereotipo refuerza la imagen del hombre como desprovisto de emocionalidad y sensibilidad, ¿qué hacemos si siempre los estamos educando a que se dominen? Bueno, después nos quejamos por las tendencias que observamos en la clínica, que es la inhibición, la disociación, el desplazamiento y la proyección de los afectos amorosos, con la contracara de una exacerbación de los afectos hostiles, que como dijo allá lejos y hace tiempo Mabel Purín, tienen una función de alerta y de protección defensiva, ¿no? Entonces, si el mandato de autosuficiencia viril supone ceguera y sordera ante los propios sentimientos, y los varones se sienten muy exigidos en este sentido, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que empezar a revisar este proceso de aprendizaje social que llevan, primero que sufren los varones y después que continúan, con el fin de ocultar su vulnerabilidad, incluso ante sí mismos, y esto tiene como correlato una enorme dificultad de reconocimiento del mundo afectivo. Se les ha enseñado a negar sus sentimientos y a silenciar algunas emociones, sobre todo las angustiosas, mientras se avala la demostración más abierta del enojo y la ira. ¿Por qué? Porque se conectan con las concepciones dominantes de masculinidad y no van a amenazar su identidad viril. Entonces, lo que yo quería marcar como aporte en este artículo es que frente a procesos vivenciados como desbordantes, observé en los varones tucumanos de la investigación una dificultad para elaborarlos. Es como que se produjese una pérdida del matiz afectivo que facilita que esos correlatos fisiológicos de los afectos descualificados funcionen como un exceso que no se puede tramitar. Y entonces aprenden a desestimarlos, a ocultarlos, a inhibirlos, aunque eso resulte contradictorio, doloroso e implique altísimos costos en su salud física, emocional y psicológica, y que también afecten a las demás personas. Y me gustaría marcar cómo le llamé a esos mecanismos, siguiendo un poquito
a Moldavsky, que el primero es la desestimación del afecto y al segundo la inhibición afectiva, que es una forma de autocontrol y una evitación del control de otros sobre sí, ¿no? Y esto convierte a las masculinidades a menudo en performativas. Están ocultando las propias turbulencias emocionales internas y a veces eso estalla, sale hacia afuera, ¿sí? Intentando controlar de manera proyectiva algo que en su interior no pueden hacer. Entonces me parece importante empezar a trabajar algo que se ha legitimado en el orden social y que se niega, la importancia de la consolidación de lo afectivo en los varones para que puedan realizar un reaprendizaje de este repertorio emocional, porque va a ser muy difícil arribar a configuraciones de masculinidades que no impongan sus condiciones oprimiendo a terceros y a sí mismos. Entonces, bueno, creo que habría que empezar a pensar cómo trabajar, y eso es lo que planteo algunas propuestas en el capítulo, acerca de la importancia que tienen las emociones y los vínculos para gestar un proyecto emancipador que también los libere de algunos mandatos sociales que los mantienen colonizados en relación a la manifestación y demostración afectiva. Nada más, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Gabriela. Ahora pasamos a otro de los autores, Francisco Anguiano, que nos acompaña desde México y que obtuvo el segundo premio por su trabajo libre dentro de las jornadas que este libro recoge. Francisco. Gracias, Facundo. Pues bueno, estoy muy contento y estoy muy agradecido de estar aquí en la presentación de este libro. Muy contento y muy agradecido de estar en esta publicación con gente que es referencia en estos temas desde hace años, gente que he leído, que admiro y que les tengo mucho cariño, ¿no? En este capítulo trabajo un poco la intrincada relación entre el psicoanálisis y el discurso de la diversidad sexual. Este discurso, que surge gracias a los movimientos políticos disidentes, finalmente alcanza al psicoanálisis para finales del siglo XX, principios del XXI, y el psicoanálisis se vio interpelado por una nueva forma de pensar la sexualidad. En un primer momento, pareciera que los psicoanalistas lo percibieron como una amenaza, ya que implicaba replantear desde lo más profundo su teoría sexual, en particular en lo referente a las sexualidades, a los géneros y los cuerpos no normativos. Aunque en los inicios del psicoanálisis las aportaciones de Freud sobre este tema fueron novedosas y hasta disruptivas, históricamente la teorización se fue tornando en una especie de regresión hacia una concepción de la sexualidad regida por un instinto sexual, tal como se pensaba a finales del siglo XIX, y por lo tanto la teoría se fue construyendo desde una lógica de la perversión, en la cual existiría una norma, una sexualidad normativa, y todo lo que quedara fuera de dicha norma sería considerado una desviación, una aberración, una perversión sexual. Por supuesto, echando por la borda el concepto freudiano de pulsión. El nuevo discurso fracturaba esta lógica, rompía con la idea de una norma y planteaba la posibilidad de transitar hacia otro rumbo, hacia una lógica de la diversidad. El concepto de diversidad sexual, aunque ha sido de mucha utilidad, no deja de ser problemático y nos empuja a pensar si alguna definición, redefinición o resignificación del concepto perversión no solo puede ser útil, sino necesaria. Es por eso la importancia de crear puentes entre el discurso de la diversidad sexual y el psicoanálisis, pues ambos se necesitan, ambos se benefician. Sin el psicoanálisis, el discurso de la diversidad sexual corre el riesgo de apoyarse solo en postulados biologicistas o construccionistas, teniendo como consecuencia una supresión de la subjetividad, dejando de lado el aspecto inconsciente de nuestro psiquismo y su relación con la sexualidad. Y el psicoanálisis, si no se abre, se arriesga a quedarse girando sobre sí mismo, ignorando las mutaciones de los discursos sociales
y su efecto en las subjetividades. Para que esto no suceda, el psicoanálisis necesita crear puentes, como decía, hacer interacción con otros discursos, con otras voces, y en este caso requiere dejarse afectar por lo queer. Es un poco del resumen de este capítulo. Muchas gracias, Francisco. Y ahora vamos a escuchar a Luciana Rey Florencia Reutenburg, cuyo trabajo ha sido distinguido con una mención en las jornadas del Foro de Psicoanálisis y Género. Bueno, buenas noches. Gracias, Irene. Bueno, nosotras, por supuesto, lo escribimos juntas, estamos juntas y lo queríamos presentar. Primero agradecer a los compiladores por el trabajo realizado, por la publicación del libro, sobre todo en este contexto, y después el agradecimiento profundo porque, bueno, para nosotras participar de esta publicación rodeada de quienes han sido y son nuestras maestras, nuestros maestros y nuestros referentes indiscutibles, bueno, estamos emocionadas. Sí. Bueno, te cedo la palabra. Bueno, sí, claramente comparto lo que dice acá Luciana. Bueno, la idea era contar un poquito en relación a este artículo. Nos parece importante pensar, o sea, transmitir que la idea de escribir algo en relación a las maternidades surge de nuestra propia experiencia. Nosotras empezamos a pensar en este artículo en plena pandemia, cuando estábamos transitando un puerperio y la otra un embarazo de nuestros segundos hijos, y en ese contexto es que empezamos a charlar en relación a, bueno, a esta experiencia que estábamos atravesando, distinta a la primera experiencia de nuestros primeros hijos, y empezamos a charlar acerca de los modelos que ahora están muy, podemos decir, actuales o en boga, modelos y estilos en realidad de crianzas y prácticas que en en un grupo específico de mujeres que nosotras podemos mencionar, sí, como que son un grupo específico que sería de mujeres heterosexuales, viviendo en la ciudad de Buenos Aires, profesionales, feministas o tocadas por el feminismo, mujeres de entre 35 y 45 años, digo que es donde nosotras nos ubicamos también. Este tipo de modelos están muy presentes y nosotras lo que escuchamos en nuestras pares y en el espacio del consultorio fue que generan mucha exigencia y mucho malestar. Entonces, a partir de esto que escuchamos y de nuestras propias experiencias, es que empezamos a pensar y a dar un poquito de vuelta sobre esto, y ahí surge la idea de empezar a escribir, y bueno, nos juntamos, leímos y empezamos a charlar al respecto, y bueno, de ahí surge la idea del artículo. Y en concreto en el artículo, cedo acá la palabra. Bueno, a nosotras, cuando nos pusimos a pensar y a trabajar, nos fuimos dando cuenta que teníamos como una clara intencionalidad de poder hablar acerca de las mujeres y acerca de algo muy importante, algo que sigue siendo muy importante en la vida de las mujeres, como el gestar, parir, criar, es decir, las maternidades. Eso por un lado. Por otro lado, como decía Flor, nos llamó la atención que en nuestro universo, digamos, de pares y también en las pacientes, es decir, estábamos observando un estilo de crianza que se presentaba como novedoso, se presentaba como revolucionario y, digamos, seductor, atractivo, y nos dimos cuenta que nos íbamos escuchando y nosotras mismas, como usuarias, podríamos decir, cuando nos habíamos acercado, lo que podíamos notar es que, bueno, generaba profundo malestar por el alto costo psíquico que tenía y por el enorme compromiso corporal. Bueno, dentro de lo que se han denominado o se llaman, digamos, las crianzas, se llaman crianzas con apego, crianza respetuosa, crianza fisiológica, se le da diferentes nombres de acuerdo, bueno, a los lugares donde se las practique. Bueno, configuran un repertorio muy numeroso de prácticas que prescriben modos, ¿sí? Como el modo de ser la madre buena, algo así.
A nosotros nos llamó la atención y lo que queríamos trabajar era el impacto que esto tenía sobre la salud mental de las mujeres. Nos preguntábamos también por qué era tan seductor, por qué era tan seductor este modelo, y una de las cuestiones que pensábamos es que parecía como prometer cierta felicidad, digamos, es decir, como que parecía prometer que si algo, digamos, uno de los eslogans, por ejemplo, que se utilizan en este caso es que si cambiamos el modo de nacer y criar, vamos a cambiar al mundo o a cambiar la sociedad entera. Bueno, esto es algo muy fuerte que en quienes practican o quienes adoptan estos estilos de crianzas actuales, uno lo puede ver mucho. Como decía también Flor, lo que nosotros queríamos poner el foco era en cómo estas prescripciones, estas prácticas que se sugieren, que se indican, generan o se constituyen en un nuevo mandato moral, es decir, en imperativos. Y bueno, ya sabemos lo que ocurre con los mandatos, con los imperativos. Nos quedan preguntas, nos quedan como líneas de trabajo para pensar que nos parecería muy interesante poder continuar. Una de ellas, para seguir pensando, es, bueno, ¿por qué algunas mujeres, como decía Flor, profesionales, feministas, algunas o tocadas por el feminismo, con cierto despliegue de autonomía, podrían adherirse a un estilo de crianza que, digamos, se acerca a lo que hemos denominado, lo que se ha denominado, quiero decir, el modelo de maternidad intensiva? Es una pregunta que nos hacemos, que queda un poco abierta, que tratamos de pensarla. Otra pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué lugar ocupan los varones, en este caso los compañeros de estas mujeres, que a veces quedan un poco como auxiliares o en una relación filial? Y sobre todo, otra pregunta y otra arista a trabajar, que nos resta como a futuro, podríamos decir, tiene que ver con qué efectos puede tener sobre la constitución psíquica de los niños. Es decir, qué sintomatología podría surgir, ¿sí? O no, habría que ver, claro, por supuesto, cuando, digamos, lo que se propone desde estos estilos de crianza actual es una suerte de borramiento de las diferencias generacionales, una suerte de indiferenciación, y bueno, en este sentido lo vemos muy preocupante, tanto para la salud mental de las mujeres como para sus hijas. Bueno, los invitamos a leer el capítulo porque bueno, ahí podemos detallar un poco más. Hay viñetas, tratamos de hacerlo interesante. Esperemos que les guste. Gracias. Bueno, gracias Luciana y Florencia. Y ahora vamos a cerrar la presentación con algunas palabras de Marcela Pereira, nuestra editora. Hola, buenas noches. Bueno, muy breve porque el plato fuerte ya estuvo. Pero bueno, eh, quería sobre todo agradecer la confianza de Facundo y de Irene, que ya son autores de Editorial Entre Ideas. Así que bueno, esa es una de las tantas alegrías que nos ha deparado este libro, que autores vuelvan a elegir la editorial. Y Facundo sabe mi interés por seguir publicando estas temáticas. Como todo se entrama, Juan Carlos es prologuista de los dos primeros libros de género de la editorial, cuya autora es Marta Bocardo, y él fue el director de su tesis de doctorado. Así que bueno, la colección, digamos, de psicoanálisis y género va creciendo y goza de buena salud, pese a todo. Pese a todo y pese a tanto, podría sumarse a tantos significantes que han circulado hoy. Además de las llamas, podríamos decir contra viento y marea, también publicar un libro
en estas circunstancias, en este contexto. Agradezco las palabras iniciales de Facundo, por las que adhiero. La verdad que es una mezcla de locura y de pasión y de apuesta ética y política, escribir un libro y publicarlo también. O sea, todos estamos implicados en esto. El libro me gusta muchísimo. Si bien nace no como un libro, sino como las ponencias de unas jornadas, tiene una identidad hermosa. Seguramente esto también tiene que ver con el arduo trabajo de los compiladores, y no es una compilación que tantas veces nos pasa y leemos, que son como, bueno, un rejunte más o menos feliz de colegas que se juntaron por algo y artículos que se juntan por algún interés afín. Creo que hay, hablando de lo homo y lo hetero, una homogeneidad dentro de lo heterogéneo, de los temas, de lo generacional, bueno, del futuro y del pasado y de la historización que tienen muchos de los capítulos, de la vida y la violencia. Pero tiene algo como en común, y es como cierto abanico, digamos, ¿no?, que ofrece el libro de muchos temas que hablan de, bueno, ¿qué hay de nuevo en el psicoanálisis y el género, ¿no? No siempre lo nuevo, pero lo nuevo al pensarlo hoy y al pensarlo histórico hoy, como muchos de los capítulos que historizan y problematizan. Así que bueno, celebro enormemente, para mí es un honor contar con este libro en el fondo editorial, así como fue un honor tener entre uno de los primeros libros al libro de Sylvia Bleichmann, ya que hoy la mencionaron. Es un honor también contar con este libro y con estos autores. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Marcela, por la confianza. Y bueno, esperemos que el Foro de Psicoanálisis y Género siga siendo una usina productora de ideas, de intercambios. Tenemos pensado, y esperemos que las circunstancias lo permitan, ya que estamos en circunstancias del país tan convulsionadas y tan riesgosas, pero tenemos pensado a fin del 2024 realizar las jornadas internacionales número 16, de modo que esperemos poder hacerlo y contar con la participación de todos ustedes, y quien les dice hacer un nuevo libro que condense el trabajo intelectual de ese encuentro. El foro ha sido siempre un espacio de intercambio, de discusión, ha albergado siempre la heterogeneidad, digamos, de las diversas posiciones, y también tiene un espacio de formación desde 2 años después de su fundación, que es el curso de actualización en psicoanálisis y género, que también se repite todos los años. Bueno, muy bien, entonces abrimos ahora para el intercambio. Esperamos que ya sea que lo quieran expresar a través del chat o que le levanten la mano y intervengan verbalmente. Mientras piensan, yo querría hacer un breve comentario acerca de que hay un parentesco entre dos artículos, los capítulos del libro, que en realidad tiene que ver con que, digamos, la investigación de Patricia Alcolombre tiene muchos puntos en contacto con un trabajo previo de Juan Carlos Volnovich, muy interesante, que ha trabajado fuertemente la paternidad. Hay un artículo de Juan Carlos que se llama Generar un hijo, la construcción del padre, donde hay mucha coincidencia de ideas entre ambos autores, de modo que
quedan invitados a intercambiar entre sí. Bueno, gracias Irene. Bueno, Juan Carlos sabe que he trabajado, el título del trabajo, el título bien digo, del trabajo es El deseo de hijo y su construcción en torno a la masculinidad, y el trabajo en ese sentido se basa en el concepto que desarrolla Juan Carlos, y lo hemos hablado, y bueno, ha sido uno de los jurados de mi tesis, de que hemos tenido oportunidad de hablar también. Un concepto que para mí es central, que es la idea de la construcción apoyado, bueno, lo va a explicar mucho mejor Juan Carlos, en la noción de experiencia, que tiene más que ver con un devenir que con un universal, con lo uno, sino con un devenir, ¿no? Pero bueno, le dejo la palabra al maestro, a Juan Carlos. No, si vos lo has desarrollado en esa tesis, una maravilla. Pero bueno, sí, creo que es un punto importante en general. Creo que la problemática de la construcción creo que también atraviesa gran parte del libro, ¿no? Digo, pensando en esto de las identidades, ¿no? Sí, bueno, dejo Lo que lugar tiene de bueno el libro, efectivamente, que no todos, pero efectivamente muchos capítulos, muchos de nosotros como autoras, autores, nos hemos leído. Hay algo de intercambio entre nosotros, de trabajo de cierto tiempo, y eso es fundamental. Digo, es fundamental para romper con esa tradición de que las bases bibliográficas en las que uno tiene en cuenta para escribir un trabajo son en general referentes metropolitanos. Y acá lo que tiene de bueno es eso, que nos hemos leído entre nosotros. Bueno, en el chat hay felicitaciones, agradecimientos y comentarios de ese tono. Está también, para quienes les interese, los datos de la editorial para poder acceder al libro. Y veo que Débora levantó la mano. Así que si querés sumarte al diálogo. Sí, que lo que quería decir es que ese texto de Juan Carlos es del primer libro del foro y se convirtió en un clásico ese texto, ¿no? Así que bueno, de alguna manera hace algo de lo que Juan Carlos decía recién. Nos vamos leyendo entre nosotros, se va construyendo un pensamiento que se enhebra, que dialoga, que se interpela y que lleva digamos, una ruta, ¿no? Entre los años, que me parece que también es muy lindo de valorar, ¿no? En este momento que estamos intercambiando sobre la producción actual y pasada de este espacio, ¿no? Y futura. Así que bueno, eso resonando con lo que se decía, quería hacer ese comentario. También por ahí me gustaría comentar que María Gabriela Córdoba sigue una tradición que hemos iniciado en Argentina, por lo menos, ¿no? Mabel y yo con nuestro libro Varones, que es escribir desde lo que yo he denominado como la vereda de enfrente, ¿no? Como que muchas veces surge como el prejuicio, el preconcepto de que solo los sujetos personalmente implicados en un tema pueden escribir al respecto. Y bueno, Gabriela escribe sobre varones, viene trabajando sobre temas de masculinidad, que es algo semejante a lo que en Francia inició Elisabeth Badinter con XY, la identidad masculina, y acá en la Argentina, Mabel y yo con el libro Varones, género y subjetividad masculina. Es mirar desde el otro lado. Y eso en una provincia muy machista como es Tucumán, me ha valido numerosísimas críticas, entre esas considerar que lo que estaba haciendo no era psicoanálisis. Y bueno, yo tengo que agradecer porque la formación que han brindado, el curso que en su momento cuando lo cursaba coordinaba Irene Meller e Irene Friedman en ABBA, donde tuve el placer y el honor de tenerlos a todos de docentes,
bueno, ha hecho carne, como dice Bourdieu, y ha permitido escribir y permitirme decir cosas que si no, no hubiese podido con la formación más clásica, ¿no? Sin esa transversalización del enfoque de género. Así que les quiero agradecer nuevamente. Yo quería agregar respecto de la familiaridad que mencionaba Irene entre capítulos y que Juan Carlos dice que se leyeron, que eso se nota mucho y es lo que colabora también en esta cosa que dentro de la diversidad de temas y estilos y proveniencias y edades y generaciones y demás, pero le da como una unidad muy interesante al libro, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo lo leí no solo como editora, sino como lectora y colega, y me interesó muchísimo los capítulos de Patricia, de María Gabriela, de Luciana y Florencia, que hablan de masculinidades, de paternidades y maternidades, y María Gabriela justamente toma mucho de Juan Carlos, ¿no? De esa mirada crítica sobre, ¿y los padres qué? ¿Y los varones qué? ¿No? Y lo desarrolla y bueno, todo ese entramado en un libro lo hace esto, ¿no? Como no una sumatoria de artículos. Jorge, levantaste la mano. Sí, una cosita que me quedé pensando un poco con la pregunta y con lo que se respondía Paco, ¿no? De qué perdería el psicoanálisis, perdón, qué perderían los discursos, llamémoslo queer, ¿no? Si sin el psicoanálisis. Y él respondió, cosa que estoy totalmente de acuerdo, el inconsciente. Pero yo agregaría, digo, me parece que es un matiz importante, incluso me lo hizo pensar también lo que decían Luciana y Florencia, ¿no? El goce. No, porque sí creo que hay algo que se preserva de un modo muy especial en el discurso del psicoanálisis, es el lugar del goce, que creo que tiene algo que es muy importante. Yo creo que es un antídoto muy importante ante una deriva que pueden tomar los discursos políticos, que yo lo llamaría la tiranía del bien, ¿no? Por ejemplo, esta tiranía de la buena madre, ¿no? Lo que decían Luciana y Florencia me hizo acordar cuando mi hija era muy chiquita. este, un, el pediatra nos dijo algo que me hizo muy bien. Me dijo, ustedes tienen derecho a dormir, ¿no? Como, bueno, pero yendo un poco más lejos, ¿no? Me parece que hay el discurso del psicoanálisis, en la medida en que tiene en cuenta la pulsión, ¿no? Permite entender que no se va a subsumir todo al bien, que eso es lo que lleva a cierto moralismo, que es muy problemático. Por ejemplo, estaba volviendo a ver una gran película, esto pensando también en algo de lo que decía, ¿no? Del asunto de los afectos y la masculinidad y las masculinidades hegemónicas. Una gran película que es Tom en la granja, no sé si la han visto, de Javier Dolan. Claro, donde aparece justamente este sujeto masculino hegemónico, digamos, que no demuestra ninguna afectividad prácticamente, con todo lo problemático que tiene eso, pero lo que me parece que es súper interesante, que incluye la película, es que es un sujeto sumamente atractivo para el protagonista de la película. O sea, que tenga esas características no quiere decir que no pueda ser libidinizado con todas las consecuencias que eso tendrá en la vida de cada uno. Bueno, ahí aparece en la película. No, eso solo quería decir. Bueno, ahí se sumó una pregunta de Roxana Hidalgo que dice, ¿cómo analizan ustedes en este contexto del crecimiento de los discursos de odio, de discursos antigénero y del ascenso de la extrema derecha, los aportes de este diálogo entre psicoanálisis y género como discursos de resistencia? ¿De qué forma pueden aportar a comprender esta realidad dramática que estamos viviendo y específicamente en la Argentina? Invito a quien quiera tomar la palabra.
Es un tema que viene interesando mucho. Estoy acordándome de que en el postdoctorado de la UCES hubo un trabajo postdoctoral sobre de una autora de Brasil, que era sobre las escuelas en partido o con mis hijos no te metas, que se refería justamente a la reacción frente a la educación sexual integral y digamos, a todo lo que fuera, digamos, la influencia del feminismo en la educación de los niños. Tal vez, ¿verdad? Planteo la pregunta porque, bueno, creo que no es una realidad solamente que viven ustedes, la vivimos en toda América Latina y más allá, ¿verdad? Del crecimiento de discursos de odio. Nosotros en Costa Rica tenemos un presidente con discursos de odio también muy extremos, ¿verdad? Creo que Milei este, es mucho más extremo, pero en todo caso, ¿verdad? O sea, Bolsonaro, Trump, qué sé yo, ¿verdad? Es una realidad que trasciende países, ¿verdad? Y bueno, esto que planteas vos de estos discursos de, ¿verdad? Contra la ideología de género que han sido también absolutamente generalizados en América Latina, ¿verdad? Que han quitado ministros, por ejemplo, ¿verdad? En otros países también, ¿verdad? Porque se ha planteado simplemente la educación sexual, ¿verdad? Como un elemento importante a nivel de las escuelas, ¿verdad? Pero digamos, escuchándolos, todos los artículos y obviamente conociendo el trabajo de ustedes, que lo he leído, ¿verdad? Y también me he formado con muchos de ustedes como mis maestros y maestras, creo que hay una deconstrucción muy fuerte, ¿verdad? De las masculinidades y feminidades hegemónicas y de alguna manera esa deconstrucción, ¿verdad? Y también de la heteronormatividad hegemónica que es tan brutal hasta la fecha y que tiene que ver de alguna manera como muy directamente con estos discursos de odio, ¿verdad? Porque es como una vuelta, ¿verdad? De decir, bueno, frente a lo que está ocurriendo, pienso, ¿verdad? Por ejemplo, en el movimiento feminista en Argentina, que ha tenido tanta fuerza y tantos logros, ¿verdad? Y en los movimientos también de la diversidad sexual, que en Argentina han sido tan fuertes, y cómo de pronto aparecen esta respuesta, ¿verdad? Como con una virulencia tan brutal, ¿verdad? Como de decir, no, no, o sea, por ahí no, ¿verdad? O sea, no, no más, ¿verdad? Y ustedes hacen una propuesta, ¿verdad? Y sacan un libro que se llama El género en llamas, ¿verdad? Y es como, el país está en llamas, de alguna manera, pienso yo, ¿verdad? Eso es como una metáfora, o no sé si metáfora, pero una alusión directa a una realidad que está en llamas, ¿verdad? Porque la gente está, creo yo, por un lado, desesperada por lo que está pasando a nivel, también de formas de desigualdad terribles, de la inflación, ¿verdad? De una realidad tan, tan, tan dura que les ha tocado vivir a Argentina, ¿verdad? En términos de la dictadura, del corralito, ¿verdad? De tantas situaciones que se han venido como repitiendo, ¿verdad? Y de pronto hay como una esperanza y de pronto otra vez como que hay un retorno a algo y ahora, digamos, a algo muy primitivo, ¿verdad? Este, y tú, bueno, creo que el psicoanálisis y los discursos feministas en diálogo tienen mucho que aportar, me parece a mí, ¿verdad? En este momento para poder entender algo, ¿verdad? De cómo la gente se va por algo tan, ¿verdad? Que para uno, digamos, es como profundamente irracional, ¿verdad? Y casi que inconcebible. Yo recuerdo cuando Trump iba a ganar, que uno decía, es imposible, no puede ser, ¿verdad? Y había gente que decía, no, no, va a ganar. Y yo me aferraba como a la, ¿verdad? No, no, no puede ser, no va a ganar. Y sí, ¿verdad? Y ahora fue comparecido, ¿verdad? Con este tipo, ¿verdad? Uno decía, no, no puede ganar, o sea, no puede ser, ¿verdad? Y sí, sí, sí llegó, ¿verdad? Entonces, y pienso un poco como, ¿verdad? Me recuerda mucho, de alguna manera, al psicoanálisis y a los diálogos con el materialismo histórico de la teoría crítica, ¿verdad? En los años 30, ¿verdad? 20 y 30 en Alemania, tratando de entender algo, digamos, del holocausto que venía, que se acercaba, ¿verdad? De la tragedia que implicaba esa Segunda Guerra Mundial que ya se estaba visualizando, ¿verdad? Ya cuando triunfa Hitler, ¿verdad? En el 33,
pero y esta gente está tratando de entender algo, el autoritarismo, ¿verdad? De la violencia política que se está desarrollando, ¿verdad? Y que todos tuvieron que salir huyendo, ¿verdad? Bueno, era otro contexto, digo, porque tampoco quiero como pensar que va a repetirse algo así. Bueno, creo que estamos en otro contexto por dicha, donde de alguna manera, ¿verdad? Hay una resistencia fuerte, creo, en América Latina contra estos discursos también de odio, ¿verdad? Sabido, este, no sé, pienso en Brasil, por ejemplo, donde triunfa Bolsonaro y luego estuvo a punto de volver a triunfar, pero vuelve Lula, ¿verdad? Hay como una esperanza ahí, creo yo, en la resistencia, pero creo que sí, ¿verdad? Lo que ustedes están trabajando, es un aporte fundamental en estos momentos, ¿verdad? Para, por ejemplo, la comprensión, cuando hablaban de las masculinidades, ¿verdad? Las masculinidades hegemónicas, ¿verdad? Y cómo se sostienen en esta cosa de yo mato porque mato, odio, desprecio porque puedo, porque soy libre, porque soy un emprendedor del odio, digamos, ¿no? Son conceptos que estoy retomando de lo que han planteado ustedes, ¿verdad? Que me parecen fundamentales en estos momentos y que ojalá fuera algo que se pueda discutir más allá de este espacio, ¿verdad? Como que saliera, digamos, al espacio público en estos momentos. Sí, bueno, es decir, nosotros creamos espacios que no son masivos, pero que son de algún modo momentos de encuentro en las actitudes, digamos, en las jornadas, en las actividades que realizamos periódicamente, donde son también lugares de encuentro para pensar y para cambiar ideas, y son formas de resistencia. Ujú. Débora, levantaste la mano. Sí, Ah, yo quería un poco hablar de lo que nos está preguntando Roxana. Eh, yo creo que desde una perspectiva de psicoanálisis y género podemos decir algunas cosas sobre lo que está pasando, pero no me parece que podemos explicar lo que está pasando. Ujú. Yo creo que hay algo que vos señalás, lo ubicás en los años 30, ¿no? Lo que se empezó a pensar desde el psicoanálisis en los años 30, y muchos estamos todo el tiempo, nos remitimos a ese momento porque tiene muchas cosas similares. Fue un momento de hiperinflación, fue un momento económico muy complejo, después de digamos, de la crisis de los 30, que tuvo impacto mundial, y surgieron los fascismos. Y esto es fascista. Entonces hay una similitud en ese sentido, pero si vamos a hacer una similitud, yo diría que más que los psicoanalistas, quien explicó mejor esto fue la Escuela de Frankfurt, ¿no? Entonces es el psicoanálisis utilizado junto con la teoría política. Entonces yo creo que Ujú. hoy utilizar psicoanálisis junto con teoría política puede explicar. Desde el psicoanálisis solo no lo vamos a poder explicar mucho lo que pasa hoy. Algo dijimos, ¿no? Ujú. Bueno, vos lo tomás, lo que está en el texto de Irene Friedman sobre los emprendedores del odio, eso explica mucho más que solo la violencia de género particular. Hay un emprendedurismo del odio muy fuerte a nivel general, este, que eso, hay algo que podemos pensar desde ahí. Yo un poco tímidamente también planteaba esta cuestión de estos varones impactados por el feminismo, ¿no? Porque no son los mismos varones que previo a estos feminismos de masas y con gran alcance, algo les pasó al mismo tiempo que estamos en tiempos de una crisis económica mundial, una pospandemia, digamos que no hay que desestimar eso. eh, y también que hay una configuración mundial de guerra, y hay una línea que les está hablando a esos varones, que nosotros no nos damos cuenta que existían, ¿no? El otro día hablaban de una ONG que se llama Atlas, que es internacional, que está trabajando con los varones con pensamiento de derecha. Algunos de estos también son después soldados pagos en las guerras que están habiendo en este momento en el mundo. Entonces, hay algo ahí muy fuerte que se nos escapa porque estamos mirando otras películas. Pero digo, me parece que eh, es una empresa mucho más grande que para este grupo. Esto, ¿no? Obviamente que estamos con preocupación, pero poder pensarlo excede las categorías con las cuales estamos trabajando y que pueden decir algo, pero que son más propias para poder
dar cuenta del campo de lo clínico. Bueno, yo creo que ya estamos prácticamente sobre la hora, ¿no? Así que me parece que si alguien quiere decir algo más, que hable ahora o calle para siempre, porque si alguien quiere agregar alguna cosa que le parezca importante, y si no, les agradecemos a todos, a todas y a todes la presencia, la participación. Esperamos que quienes no han leído el libro lo lean y que nos ayuden a difundirlo. Y ya nos veremos en 2024. Así es. Bueno, muchas gracias a todos y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Me gustó el